El Partido Socialista de Melilla ha querido responder al gobierno de la ciudad tras las afirmaciones que hizo en el pleno de control de la semana pasada. En este caso, la diputada Elena Fernández Treviño ha querido ensalzar su labor en la pasada legislatura frente a la Consejería de Cultura. El señor Imbroda y algunos miembros de su gobierno sugieren desde el principio que han comenzado este gobierno, esta nueva andadura, que hemos dejado las cuentas de cultura y de festejos peladas, de manera que han ido dando distintas cifras, cada una de ellas distinta. Y quiero decirle a él, y sobre todo que sepa la gente, que esto no es cierto, que no es verdad. Dijeron al principio que había en festejos algo así como 2.900 euros y tengo que decirles que solamente la contratación de los festejos taurinos que salieron del área de festejos costaron cerca de 200.000 euros y estos salieron del área de festejos. Dejen, por favor, de mentir o de decir medias verdades, ni por responsabilidad, ni por la ciudadanía melillense. Cuando yo estaba como consejera, iba a gastar en 5 meses el presupuesto de un año entero. Eso es absolutamente imposible. Así que les pido que se informe bien, que deje de mentir a la gente, que las medias verdades también son mentiras y que además pida información veraz y real a la consejería. Incluso le reto a que pida un histórico del presupuesto desde que se iniciaron estos presupuestos en este año y compruebe, como le digo, que lo que le digo yo es verdad y que no está hablando de números reales. Que, por favor, se informe bien. Tampoco acertó el señor Imbroda al decir que había medio millón de presupuesto que se nos había derivado a la Consejería de Cultura y que no se había gastado, que se iba a tener que devolver o algo así, dijo, ¿no? Vamos a ver, señor Imbroda, la Consejería de Cultura, en términos generales, no recibe presupuesto para patrimonio, no es la consejería competente. La consejería competente para destinar el dinero, el presupuesto, sea el que sea, venga de donde venga, es la Consejería de Infraestructuras, que es la que tiene la competencia de patrimonio. Cultura se dedica a las comisiones histórico-artísticas, patrimonio histórico-artística. Lo digo también porque, como hizo además referencia a obras en la Plaza de la Avanzadilla, como si hubieran sido las únicas obras que se hicieron en la legislatura anterior, las obras de la Plaza de la Avanzadilla son de infraestructuras también. Es posible que el señor Imbroda esté confundiendo las competencias de infraestructuras con las competencias que le competen a cultura. Pero si por casualidad se refiere al medio millón de euros que la consejería sí recibió el año pasado para destinar a un edificio bien de interés cultural de uso público, que lo hicimos, recibimos ese medio millón de euros por primera vez en estos años, he de decirle que no solamente no se ha devuelto, sino que se ha invertido ese dinero íntegro en la obra de restauración y recuperación de la Capilla de Cristo Rey, una obra que, por cierto, nos dijo el consejero Miguel Marín, que ahora es el encargado de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, está, en la última comisión que le preguntamos por esta obra, está a punto de comenzar. Por otro lado, Treviño ha cargado contra Francisco Díaz, presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, del que dijo no era competente para estar en festejos, además de afirmar que el Partido Socialista pedirá todos los contratos de la feria, para asegurarse de que no ha habido ninguna irregularidad. Mientras le dejen que haga y deshaga, sin saberlo, ni siquiera la consejera responsable, pues esto va a seguir ocurriendo, no tengo ninguna duda. Se lo advertí a la señora Mojátar en la primera comisión que tuvimos de Cultura. Le dije, yo no estaría tranquila si estuviera manejando otra persona por mí, sin yo saber, además, lo que hace y deshace este señor, que, repito, no tiene competencias en el área, porque al final la que firma es la consejera y, por tanto, la responsabilidad la tiene Adela Mojátar. A las personas les cuesta mucho separarse de los malos hábitos que han aprendido y que han adquirido a lo largo de mucho tiempo y el señor Paco Díaz ha demostrado que cree que la contratación administrativa se hace algo así como mediante un acuerdo verbal, sin ningún tipo de papel que avale eso detrás, ¿no? Treviño también aprovechó para cargar contra la gestión de Díaz frente a festejos, en la pasada legislatura de Imbroda. Pero yo le voy a preguntar por algunos otros ejemplos llamativos, cuando no graves. Dígame, señor Imbroda, y conteste a la ciudadanía por qué se le debe más de 1 millón de euros al Corte Inglés. ¿Por qué se le debe más de 1 millón de euros a la agencia de viajes del Corte Inglés? Porque cuando nosotros, a final de este curso pasado, intentamos echar una mano desde educación a un grupo de chavales del Queipo para que pudieran trasladarse al Parlamento Europeo, el Corte Inglés nos contestó con 2 facturas, una de 247.000 y otra factura de 790.000 euros que se le deben a la agencia de viajes del Corte Inglés del Gobierno anterior. Más de 1 millón de euros que no se le ha pagado y, por tanto, nos contestó sencillamente que no podía trabajar con la ciudad autónoma.
Dígame también, señor Imbroda, y también señor Conesa, que no para de nombrar, también en la entrevista que creo que le hicieron ayer, si no recuerdo mal, esos desaguisados que hicimos el Gobierno anterior, dígame también por qué el parador de Melilla no quiere trabajar con la ciudad autónoma. ¿Por qué no quiere trabajar con la ciudad autónoma? Porque Por último, la diputada ha pedido al Gobierno que reconsidere el cierre del Cursal. no podíamos cerrar el teatro. No es justo ni es de recibo que digan que tienen que cerrar el teatro porque no hemos cuidado de la cultura ni hemos cuidado de esta instalación. Teníamos que proteger el tejido cultural local después de una pandemia que había azotado a toda la ciudadanía con mucha fuerza y que el sector cultural aguantó estoicamente y elegantemente. Y la idea, desde luego, era potenciar la cultura local, la cultura en general, pero la cultura de nuestra ciudad que tantos años ha costado emerger y sostener. Desde luego, no podíamos cerrar el teatro pensando en las personas, pensando en sus familias. Y las únicas obras, el único acometido de obras que se ha hecho, se hizo en los años anteriores. La impermeabilización del techo del Cursal, la renovación de una mesa de sonido, que es cierto que todavía se puede seguir mejorando, sin duda. Toda la renovación entera de la sala de ensayos, para la que cerramos 3 meses en la sala de ensayos y hicimos otras alternativas. Entonces, yo les pido, es necesario, sí, seguir acometiendo esas obras. El Cursal no ha invertido, el Gobierno anterior no ha invertido un solo euro en el mantenimiento del Cursal. Claro que es necesario que una instalación se cuide y se renueve y se invierta en ella. Eso nos parece muy bien, pero creemos y además insistimos en que se puede hacer esto con cabeza y sin necesidad de cerrar el teatro, porque esto va a repercutir gravemente en el sector cultural, lo primero. Y lo segundo, en una Melilla que no tiene programación cultural, que tanta vida da a la gente y que tanto la gente demanda.